Estás viendo Entre Periodistas. Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Periodista, comunicóloga, educadora y seguidora de la transparencia, de la educación, el aprendizaje, la universalidad y la expansión del profesional. Ella es Helen Hasbun y ha venido a acompañarnos hoy a compartir sus experiencias. Bienvenida, Helen, Entre Periodistas. Muchísimas gracias, un honor para mí estar entre periodistas, sobre todo contigo, mi amiga de años, sí. Wendy Santana. Así es, como que nos entendemos mejor, ¿verdad? Y seguimos la línea. Así es. Y este ejercicio que estamos haciendo, Helen, es muy bueno porque cuando tú eres periodista y observas lo que hace otro periodista, lo admiras, significa que has crecido. Porque hay gente que le gusta compararse y comenzar a competir cuando eso significa que no has logrado. Pero cuando le das espacio, como hacemos aquí en este programa, estamos todos a la par. Helen, sabemos que estás de lleno ahora en la comunicación educativa. Cuéntanos un poco de ese proyecto, en qué consiste, porque el periodista está en muchas cosas, pero esto es como algo novedoso. Así es. Se llama Educomunicación, Educomunicación. ¿verdad? Cuéntanos, ¿en qué consiste ese proyecto? Claro que sí, fíjate. La educomunicación es un paradigma que se promueve desde 1977 por parte de la UNESCO, específicamente por el maestro Pablo Freire, quien es emblemático en el tema de la educomunicación, que consiste en educar desde los medios, con los medios y para los medios, o sea, para el uso ético y correcto de los medios de comunicación. Eso es muy importante, y más en esta época donde los medios de comunicación son masivos y la gente que participa en los medios está sumamente involucrada, a veces sin el conocimiento profesional y más sin la educación. Claro. Pero ¿hasta dónde llega esto? O sea, es enseñar a la gente cómo hablar o las cosas que puede hacer y las que no cuando está frente a una cámara, frente a un micrófono. Fíjate, precisamente, el paradigma de la educomunicación es 360 grados, porque comienza con la familia, continúa con la escuela, la academia, parte de una pedagogía educomunicativa, porque nosotros tenemos primero el deber de formar en valores desde nuestros hogares. Sí. O sea, la familia es el núcleo. Sí, porque el que habla va a hacer lo que tiene dentro. Correcto, correcto. Entonces, desde el enfoque de la escuela y la academia, y más ahora mismo desde los entornos virtuales de aprendizaje y de actuación, que así le llamamos, o sea, a los medios que hoy convergen frente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entonces nosotros nos amparamos en ese principio pedagógico, porque la función primordial de todo medio de comunicación, según la teoría funcionalista de aquellos años que nos enseñaron en la universidad, es educar. Es la primera función de un medio. La segunda función es informar y la tercera, entretener. Entonces, si estos tres elementos... Ahora está al revés. Primero entretenemos, luego informamos y por último... O desinformamos, lamentablemente. Entonces, este paradigma nos convoca para incluso aplicarlo desde las aulas, desde los entornos virtuales y desde los medios de comunicación. Por ejemplo, mi trabajo actual en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, consiste desde la pandemia en dar acompañamiento a las universidades, más de 54 universidades en el país, entre públicas y privadas, para nosotros implementar estrategias de educomunicación a partir del e-learning, o sea, de la educación en línea, utilizando los recursos tecnológicos que actualmente convergen en el ecosistema de la Internet. Sí, que es lo que está ahora dominando, porque obligatoriamente hay que estar online o si no estás fuera de base para la definitivamente. comunicación. Y déjame decirte
el binomio, yo diría matrimonio, entre la comunicación y la educación. Siempre Es fundamental. ha sido fundamental. O sea, Así es. todo maestro tiene que ser educomunicador, Sí. porque parte de un Y lenguaje todo comunicador debe que educar expresa, también. definitivamente. Pero qué bueno que haya gente empeñada en esto, empujando esta carreta tan importante, porque es forjando el futuro de lo que sería mucho mejor. Helen, estás también impartiendo clases en la Universidad Autónoma. Correcto. La universidad del pueblo, como le dicen, la universidad que muchos entienden como la opción para triunfar en la vida, ¿eh? Y estás también en INTEC, que es la Universidad de las Tecnologías, lo más moderno, lo más adelantado que está. ¿Cómo relacionarías tú estas diferencias entre estos dos tipos de universidades? Que si bien una es pública o privada, pero yo no la dividiría tanto así, sino que la dividiría como con públicos distintos. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente estos dos sistemas de educación? Sí, fíjate, ya lo has dicho, uno es público, otro es privado, pero sin embargo tiene un elemento transversal en común, Sí. y es que ambas son autónomas. El INTEC, que está dirigido por una junta de regentes, también tiene una filosofía de autonomía del conocimiento. Y nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por años, a través de sus luchas y esfuerzos, es la universidad, tal como su nombre lo indica, más autónoma, pero a la vez más democrática. Eso la hace más abierta a los diferentes tipos de públicos, porque fíjate, en la UAS estudian todas las clases sociales. Sí, sí, no es solamente para los de bajos ingresos. Exacto. Sin embargo, el INTEC también tiene una mística muy interesante, sobre todo a partir del apoyo de las políticas públicas en ciencia y tecnología, por ejemplo, más apertura en programas de becas, también a jóvenes de escasos recursos. O sea, ya las universidades privadas también se están diversificando y se están abriendo a este concepto que el mismo Pablo Freire ha promovido por años, Sí. porque es el padre que promueve la educación para todos, la educación integral para todos, Sí. la educación de los deprimidos. Sí, de todo, de todo. O sea, la educación de los pobres, de los ricos, de aquellos De los que quieren realmente comenzar, de los que quieren continuar, de los que quieren el finalizar. progreso, definitivamente. Entonces, Sí. como la educación está vinculada obligatoriamente al progreso, el progreso implica desarrollo, pero indiscutiblemente si no promovemos una educación abierta, democrática en nuestras universidades, entonces vamos a ir quedando atrás, porque hoy tenemos muchas tecnologías convergentes que se usan de cara al desarrollo de todas las ciencias, todos los saberes en nuestras universidades, pero el tema de la autonomía del conocimiento es el mayor desafío que tienen todas nuestras universidades, sean públicas o privadas. Privada. Y dime una cosa, algo que a la gente le interesa mucho saber. O sea, tenemos dos personas exitosas. Una persona humilde que vino desde abajo con mucho sacrificio, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos una persona un poco más acomodada que estudió en INTEC, muy inteligentes los dos, con buenos principios. Los dos exitosos, pero de clases diferentes y de recursos diferentes, porque sabemos que a veces la precariedad no te permite leer mucho, no te permite tener una cultura tan avanzada. Un estudiante de una mejor posición podría tener mejor conocimiento. ¿En qué coinciden los dos? ¿Qué es lo que tiene el ser humano que no cambia, seas pobre o seas rico? Bueno, definitivamente lo que hay que romper es ese paradigma que hemos venido arrastrando sabe más, desde sabe años, porque bueno, el pobre tiene sus limitaciones, pero si nosotros ofrecemos oportunidades en igualdad de condición a toda la juventud dominicana, entonces en esa medida, de cara a las políticas públicas aplicables, nuestras universidades deben abrirse
y entender que la educación es para todos, abierta, democrática, participativa, colaborativa, educación para todos, y que una es pública y otra es privada, que el crédito educativo allí cuesta más, que en la UAS es prácticamente gratis, pero son recursos públicos definitivamente que se implementan a través de estas políticas para poder llegar a todos los sectores. Entonces es un poco comprender y cambiar la visión para que en equidad todos tengamos acceso a educación de calidad, que al final de cuentas eso es lo que cuenta. Lo que más importa, esa educación de calidad que todos exigimos y soñamos. Helen, eso es tan importante lo que acabas de decir, y la pregunta vino precisamente por la creencia del mismo estudiante, de que si está en una universidad cara o una universidad de gente de clase media va a aprender más, va a llegar más lejos que si está en una gratis. ¿Tú entiendes? Entonces es importante que el mismo estudiante vaya comprendiendo que no importa dónde esté, lo importante es lo que tú aportes y lo que tú te formes, el alcance que puedas tener con lo que tú mismo hagas, ¿verdad? Definitivamente, mira, justamente de cara, por ejemplo, a lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones, y yo vengo justamente de un taller en la UAS, se está implementando a nivel nacional todo lo que es una reforma curricular de todas las carreras y todas las ciencias. Muy necesaria. Pero estas tienen que tener un elemento transversal. Y el elemento transversal es que tenemos que crear currículums, programas de estudios por competencias. O sea, para el desarrollo de las competencias. Porque no solamente la universidad debe quedarse en la teoría, sino tiene que irse a la práctica. Claro, y que el perfil de egreso de nuestros profesionales sean perfiles homogéneos en términos de competitividad y en términos de desarrollo y progreso. O sea, que tengamos las mismas oportunidades en conclusión, que todos tengamos las mismas oportunidades, que si tú estudias física en la UAS, que digamos el programa de estudio de ciencias físicas sea similar al programa de estudio que tiene la universidad privada X o Y. Sea similar, no tiene que ser exactamente igual, pero sí tiene que tener las mismas competencias específicas y los mismos resultados de aprendizaje, o sea, los REA, lo que llamamos los REA, los mismos resultados de aprendizaje, porque incluso eso va de la mano con el mercado, porque cuando tengamos un egresado de una carrera X o Y, ese egresado tiene que tener las habilidades, las destrezas, tanto el mismo de la UAS como el mismo de la UNFO, del INTED, del UNIBE, cuando vaya a sumergirse en el mercado laboral. Claro, claro. Y ahí está la clave. Si hacemos un equilibrio en ese sentido, tendremos una educación de más calidad. Mucho mejor, hay que apostar a eso. Helen, sabemos que tú eres una profesional multifacética, ya estás en educación, estás en periodismo, comunicóloga, especialista en tecnología de la información. También has trabajado relaciones públicas. Ese es un papel fundamental en que muchos periodistas se inclinan, porque es una labor comunicacional también, en el que tú eres como el tronco que unes a un sector con el otro, unes los sectores de poder con la comunidad, unes a los profesionales con el gobierno y viceversa. Tu experiencia en esa área, ¿cuál ha sido y cuál ha sido el aprendizaje? Ya que enseñas tanto, algo tienes que haber aprendido, ¿no? Claro que sí, y justamente, fíjate, los profesores de hoy tenemos grandes retos y desafíos, los maestros, porque es que tenemos que llevar la teoría a la práctica. No es suficiente estar en la academia, es fundamental, sino también para poderle llevar conocimientos frescos a nuestros estudiantes tenemos que estar actualizados. Ese es el mayor reto. Y actualizados también en el campo de acción, en el terreno, en la práctica. Y por años he ocupado posiciones tanto en el sector público como en el privado, en direcciones de comunicación, relaciones públicas. Y actualmente me desempeño como consultora y también como investigadora en la materia, y trabajo mi proyecto particular que tengo ya más de 20 años y no lo dejo por nada del mundo, que es mi propia empresa consultora, se llama Adoprensa,
que es la Agencia Dominicana de Prensa y Relaciones Públicas, y allí tenemos también, ya a partir de 2019, un laboratorio de educomunicación, de comunicación multimedia y transmedia, que se llama Estudio 360 RD. Entonces, allí ofrecemos más de 50 servicios y productos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación. O sea, ¿es gente que quiere aprender a usarlo o ustedes le proporcionan el material a las empresas que, por ejemplo, no tienen tiempo para tener todo organizado? Ambas cosas. Nosotros damos consultorías, pero el tema educativo complementario no lo dejamos atrás. Organizamos nuestros propios talleres, nuestros propios cursos cortos, e incluso el estudio, el laboratorio fue creado justamente a partir de mi doctorado en comunicación y educación en entornos virtuales, sí. Cuando de repente me cambia la visión de ver al mundo, entraste bastante de comprenderlo, temprano, sí. Entonces dije... Porque ahora mismo es vital, todo virtual. Todo virtual. ¿Y tú hace cuánto tiempo estás en esto? 20 años, dices. Sí, tengo 20 años. Vital, sí, tengo 20 años trabajando todo esto y construyendo y sí, capacitándome. Te fuiste adelante de los demás. Exactamente, entonces, bueno, hasta cierto punto. Y el laboratorio, entonces, allí nosotros producimos contenido educomunicativo, por ejemplo, para trabajar cursos en línea, cursos e-learning, sí. Con esas estrategias de comunicación de las cuales te he venido comentando. Sí, sí. Y una de las estrategias de comunicación más fundamentales, que son los recursos educativos en línea, son los videos, sí. Los audiovisuales, por ejemplo. Sí, que son muy consumibles ahora, sí. En estos tiempos. Y entonces nosotros implementamos estrategias de pedagogía digital, guías instruccionales, contenidos, el ebook, por ejemplo, audiolibros. Trabajamos también con realidad virtual, realidad aumentada, muy activo, sí. Una serie de recursos educomunicativos que hoy día son sumamente importantes porque además de ser instructivos, son entretenidos, o sea, lúdicos, porque la educación también hemos comprendido que tiene que ser lúdica y entretenida, por tanto. Sí, sí, claro, para que la gente pueda aprovecharla. Helen, también has estado en instituciones del gobierno, diríamos que de temas delicados, fuertes, que tienen que ver con la transparencia. Estuviste en la Comisión Nacional de Ética Pública con el doctor Vinicio Castillo en un tiempo. Ahora sí. Tiene otro nombre, ¿no? Se llama Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Ok, pero es la misma esencia. En ese tiempo estuvo muy activa, controlando un poco las gestiones de las instituciones públicas, procurando que sea un poco transparente la información, lo que haces, que se dé a conocer y que haya ética tanto en el almacenamiento de la información como en la difusión de la información, como en la interpretación de la información, tanto desde el Estado como desde afuera. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Definitivamente. ¿Cómo fue? Fue un trabajo muy interesante, el cual durante 14 años, siendo servidora pública de carrera administrativa, estuvimos desempeñando. Desde el génesis, cuando era Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, o sea, formé parte del equipo que lideró dichas políticas, tuve el honor, políticas de ética, transparencia pública, rendición de cuentas, de cara al acceso a la información pública. Esto es hoy vital, fundamental, o sea, establecimos esas bases. Y se ha quedado ahí porque dio resultados. Gobierno abierto, trabajamos con este mismo criterio de educación abierta, pero de cara al gobierno abierto. Implementamos también allí lo que es la política de datos abiertos, que hoy permea y permanece en el Estado Dominicano, y qué bueno que esas políticas han podido ser continuas, se le ha podido dar continuidad, y hicimos un aporte muy interesante del cual me siento muy orgullosa, humildemente, y es que creamos lo que es la política de periodismo de datos, que se ha expandido. Que no existía hasta ese momento. Sí. Claro, porque con todo este tema de las tecnologías, de la información y la comunicación, como estamos hablando de los nuevos recursos que existen en línea, entendíamos que el periodismo dominicano necesitaba y aún necesita un giro
definitivamente hacia lo que son los estudios científicos. Sí. O sea, el periodismo de datos es periodismo científico, es periodismo basado en evidencias, en indicadores cualitativos y cuantitativos. Son las investigaciones que son sumamente exactamente, en base a importantes. investigación. O sea, aquí también hay que implementar una especie de pedagogía digital para poder implementar dicho periodismo, ejercerlo como tal. Y algo interesante que se ha quedado es el Premio Nacional de Periodismo de Datos. Sí, que es muy motivador para que los periodistas trabajen como con esa ética, esa conciencia Claro. de que el dato, investiguen. Sí, de que el dato no se puede inventar ni Investiguen. fabricar, No. debe ser real y comprobable. Definitivamente, el dato no puede ser inventado, el dato Sí. tiene que salir, ¿no? Sí. De un resultado de estudio, diagnóstico, y entonces un poco educar y construir desde la administración pública para que se comprendiera qué es un dato que aporte valor a la sociedad y cómo a través del paradigma de la transparencia pública hay que exponer y liberar ese dato o esos datos, esa base de datos que tu institución pública tiene en base a su naturaleza, en base a su accionar. Hay muchos datos en el gobierno de la República Dominicana Todos que los pueden datos. dar solución a los problemas sociales, diagnósticos, predicciones. Es una cosa maravillosa. Y hoy con la tecnología eso se hace más fácil. Lo que hay que saber aprovecharla y hacerla con Sí, conciencia sí, sí. y ética. Hemos ido también entrenando. Ese programa incluyó a los mismos periodistas, capacitaciones, talleres. Ya incluso desde mi propio Ministerio de Educación, donde estoy actualmente, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, La MESIC, como la gente la entiende. ya tenemos maestrías, becas para maestría en periodismo de datos, en periodismo y en comunicación digital, o Bien sea que avanzados un están, poco se ha ido avanzando. Qué bueno. Helen, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es este tema de lo local, lo regional y lo internacional. Hemos visto que hay personas que se preparan, trabajan, duran años, pero de una manera localista en su país o en un lugar específico. Otros trascienden un poco la parte regional. He visto muchos profesionales hablando de que yo trabajo y hago proyectos para América Latina, lo hago para Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, y qué bien, pero no todos están involucrados en esto. Y hay otros que van mucho más allá, que son internacionales. Muchos dominicanos profesionales son internacionales, son conocidos en todo el mundo. Tenemos diferentes figuras dominicanas que han trascendido bastante. Veo que en tu perfil tú también te perfilas como algo que trasciende estas fronteras. ¿Qué hay de importante en esto de trascender, de no quedarte en el mismo punto, sino de ir a otras ciudades, otros países, participar en organismos internacionales y eso? Bueno, ya lo dijo hace años McLuhan, la aldea global. Estamos en la aldea global, Wendy, y tenemos que entenderlo y asimilarlo. Hay gente que todavía O sea, ya los medios no son nacionales solamente y regionales, sino que tenemos que expandirnos, tenemos que hacer sinergia con políticas públicas incluso que se están implementando en Latinoamérica, en el Caribe, en Centroamérica, en Iberoamérica, en el mundo. O sea, tenemos mucho que dar, mucho que recibir, pero también mucho que dar. Entonces, ya hablamos de la sociedad del saber, la sociedad del conocimiento. O sea, estamos emigrando desde la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Sí. Entonces, el conocimiento, ya hemos dicho, que tiene que ser abierto, global. Tiene que expandirse. Decíamos, en un ejemplo que poníamos en la academia, en estos días, en un diálogo, una conversación entre maestros, es que no podemos dejar que los libros, las investigaciones científicas se queden en los anaqueles físicos de nuestras bibliotecas. Claro que no. Hay que difundir el conocimiento, hay que comunicar, compartirlo. Entonces, y aprovecharlo porque esto debe solo ser se puede para lograr, algo. claro, esto solo se puede lograr si ese conocimiento se coloca en la World Wide Web, en la Internet. Sí. Okay, se indexa, sí. Pero que esa indexación implique libre acceso, o sea, recurso educativo abierto.
para todos, para que para sea que aprovechable sea realmente. aprovechable y sea digerible por la sociedad. De eso se trata. O sea, el conocimiento no es para tenerlo encerrado o en un papel Y físico, ya no. apropiarse de él, sí, como... Con ese cliché de que información es poder Sí, y yo la sí, tengo, que yo y la yo tengo. pero no, de que vale que la tengas si no la compartes, Claro, claro, así si es. no la difundes. Entonces, es información para el conocimiento, es información para establecer la verdadera sociedad del saber que todos soñamos, porque hay muchas Sí. teorías sobre la sociedad del saber, la sociedad del conocimiento, pero ¿qué es la verdadera sociedad del conocimiento que nosotros queremos? ¿Cuál es la verdadera sociedad del Es conocimiento? el éxito del conocimiento, está todo lo que somos y todo lo que logramos. Señores, es. esta conversación con Helen Hasbun, periodista, comunicóloga, educadora, una persona que ha pasado por instituciones del Estado, dejando una huella también en relaciones públicas, tiene un estudio de comunicación, trabaja las tecnologías, de todo. Ha sido una experiencia maravillosa tenerla aquí en el programa y la vamos a despedir con una información importante que ella tiene sobre música, la música clásica. Es algo, un proyecto familiar muy importante que vamos a ver, Helen, Claro. cuéntale Ay, a gracias. nuestro público lo que tienes en términos de esa sabiduría musical. Claro que sí, esa sabiduría la tengo en la casa. Es mi hija mayor, Jade. Jade actualmente organiza, claro, y la apoyamos, su recital, su primer recital como solista. Se llama Jade, Alma y Cuerdas. Ella es violinista, una jovencita que acaba de cumplir 18 años, se va a graduar de bachillerato ya de la secundaria este año. O sea, todo al mismo tiempo. Se va a estudiar para el extranjero, audicionó y se ganó sus becas, varias becas, y se tuvo que seleccionar, que eso es sumamente importante y nos llena de mucha satisfacción. Entonces, durante todo este mes estoy sumergida en ese proceso, en ese rol de madre y profesional a la vez, para poder ayudar a que esto sea una realidad. Es un sueño. Es el 7 de julio en la Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes. Entonces, queremos que la ciudadanía, la familia dominicana nos apoye, nos respalde, Sí. para poder hacer de este sueño Una realidad. Señores, tenemos que apoyar a esta niña con gran talento. Su papá es un músico y su mamá, ya ustedes han visto cuánto talento tiene en la comunicación. Es una jovencita de 17 años, ¿no? Ya cumplió 18. Ya cumplió reciente, sí. 18, que es modelo y ejemplo de lo que todo joven al terminar el bachillerato debe hacer, porque un joven no puede concluir estos estudios en el vacío, sin saber qué hacer, para dónde coger, qué carrera va a hacer. Y qué bueno que esta niña ya tiene claro que su principio es la música, así es que vamos a apoyarla como periodistas, como madres también, y como sociedad que queremos construir un mundo mejor. Sigan con nosotros aquí, que tenemos más contenido entre periodistas. En breve volvemos. Entre periodistas. Periodismo